Radio 10 106.3. Hacemos radio. Esta mañana leí una poesía de un economista, profesor Carlos Rodríguez. Él fue viceministro de Economía en la era de Carlos Saúl hasta 1998. En ese año él renunció porque no estaba de acuerdo con la comisión en diputados para los proyectos de reformas tributaria y laboral. Los términos él los consideraba insatisfactorios. Así que, renunció, se dedica a la enseñanza y escribió una poesía que se llama Economía Borgiana. Dice: vivimos un presente borgiano. Los datos verdaderos que se anuncian hoy pertenecen a un ayer irrelevante. Lo que verdaderamente ocurre hoy se anunciará mañana, y cuando eso pasó también será irrelevante, ya que serán datos de ayer. Hoy nos manejamos con proyecciones sobre mañana, basadas en percepciones de un presente desconocido y por lo tanto irrelevante. Lo único positivo que se puede hacer hoy es comprar los datos reales de ayer, que se publica hoy, con las proyecciones sobre ayer que se hicieron antes de ayer. Este es el poema que se llama Economía Borgiana, que escribió Carlos Rodríguez. Y esto me llevó a pensar en las maneras de concebir el tiempo. Hay muchas, pero dos dominantes, ¿no? La de que el tiempo es lineal, pasado, atrás, presente, ahora, futuro, adelante. Me gusta algo que decía San Agustín, que dice que el tiempo solo existe en nuestra mente. Si es que podemos medirlo y defender su existencia objetiva, es porque tenemos la capacidad de recordar lo que vivimos en el pasado e imaginar lo que podría suceder en el futuro, pero realmente el pasado y el futuro no existen. Lo único que existe es el presente. Por lo tanto, el tiempo es una construcción mental. Eso decía San Agustín. Pero también hay otra manera de concebir el tiempo, que es la manera circular, ¿no? Los seres humanos imaginamos el tiempo en función de las leyes naturales, o sea, de las estaciones del año, de los tiempos de grandes sequías o de lluvias. Las culturas orientales primero desarrollaron esta filosofía del tiempo cíclico y después las culturas occidentales lo ampliaron un poco y lo profundizaron. Es el eterno retorno. Y Borges entra en esta concepción con la doctrina de los ciclos o con la historia de la eternidad. Yo recuerdo las clases de historia, cualquiera, todos los profes el primer día de clases empezaban de la misma manera. Nos preguntaban por qué estudiábamos la historia, por qué estudiábamos el pasado. Y llegábamos siempre a las mismas respuestas, para no cometer los mismos errores, aprender de ellos y mejorar el futuro. Entonces me puse a pensar en todo lo que pasó esta semana. Lo más impactante de lo más impactante fue lo del miércoles, el tristemente famoso 2x1, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que benefició al represor Luis Muiña. Se le concedió el cómputo del 2x1 en el cumplimiento de la sentencia por delitos de lesa humanidad. Se utilizó la ley, la ley 24.390, una ley de 1994. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que es un retroceso de 20 años en un tema como los derechos humanos. El oficialismo, PRO y Coalición Cívica ARI, silencio. Ante un tema tan grave, silencio. Lo bueno es que miles de argentinos se manifestaron en contra de este fallo porque quieren verdad y justicia principalmente, pero también memoria. También que la historia no se repita. Entonces, tenemos una concepción lineal del tiempo o circular. ¿La historia se repite? ¿O hay un pasado, un presente y un futuro, pero además o a veces ocurren los mismos hechos? Mira, por ejemplo, ahora en agosto se vienen las PASO. Y como la mayoría de las veces empezaron las trifulcas dentro de los partidos políticos, más se acerca agosto. Mientras la expresidenta pide unidad, como lo hizo en las presidenciales, su exministro de Transporte, Randazzo, como lo hizo en las presidenciales, insiste en elecciones primarias. Y como ha pasado, esto da también para hablar de karma, porque Daniel Scioli con su eterno karma ya suena como la opción B ante la negativa de Cristina de competir. Pero mejor no entremos en los temas del karma. Ilustró otra vez sopa, dejó en banda al gobierno, que lo mandó bien lejos a la embajada de Estados Unidos, pero volvió, ahora dijo que quiere competir dentro de Cambiemos. Antes de empezar las clases, todos los años prácticamente hay paros por protestas pidiendo aumento de salarios, carpa blanca en los 90,
2017, escuela itinerante, nuevamente frente al Congreso. Hoy va a ser levantada justamente, pero no porque se solucionó el reclamo de una paritaria nacional y el aumento salarial que exigen, sino porque el gobierno porteño le otorgó permiso hasta hoy porque la estructura está interfiriendo con el desarrollo de obras de restauración que se están haciendo en la Plaza del Congreso. La escuela va a ser llevada ahora a Formosa y el objetivo es que siga recorriendo el país, pero nada, va a seguir recorriendo el país mientras el conflicto se mantenga. Tema de deuda externa. La pagamos la deuda externa y dejamos de depender del Fondo Monetario. Y después tomamos más y más y más deuda, invitamos al fondo a que nos dé recomendaciones neoliberales de nuevo, cuando sabemos muy bien dónde estas nos van a llevar. Una adolescente de 15 años fue asesinada a puñaladas por su novio. Esta es una noticia de hoy. Leemos iguales todos los días. Se hace una manifestación cada tanto, pero esto sigue. Lo mismo con la inseguridad. No se asusten, esto no pasa solo en Argentina, no. No tenemos el premio principal en repetir errores de la historia. Al mundo, por ejemplo, no le bastó una guerra mundial. Se necesitaron 2. No sabemos todavía si no se necesitarán 3 guerras para aprender que no hay que hacer guerra. Y no voy a seguir porque si no esto parecería una clase de historia, que me encanta la historia, pero una noticia de hoy para que vean que no somos los únicos los argentinos. Ayer, tras semanas de internas entre los republicanos, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, con lo justo, pero aprobó una reforma extrema en el sistema de salud que lo había impulsado Barack Obama, que fue el eje de su campaña presidencial. Le costó muchísimo, le costó un Perú llevarla a cabo. Y ahora viene Trump y quiere cambiar todo. Le brinda más poder a los estados, más libertad a las prepagas para fijar condiciones para acceder a una cobertura médica y los perjudicados, como siempre, los que menos tienen. A propósito de Trump, el Papa Francisco en 3 semanas lo va a recibir a Donald Trump. Esperemos que le dé un buen sermón. La derecha está volviendo en Europa, sabiendo lo que fue la derecha en este continente. Vamos a ver qué pasa con las elecciones de Francia entre Macron y Le Pen el domingo, que son claves. O veremos cómo siguen los años de integración europea con la salida de Gran Bretaña en lo que se conoce como Brexit. Me gusta la historia. Hay una historia. En los años 30 del siglo XX, 1930, en esos años, periodo entre guerras, el servicio soviético logró una de sus mayores hazañas: infiltrar a un espía en la oficina de Hitler. Esto significa que Stalin estaba puntualmente informado de todos los planes y decisiones del gobierno alemán, incluyendo la Operación Barbarroja. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Stalin tenía un acuerdo de no agresión con Hitler y se negaba a creer que Hitler lo podía traicionar. Entonces decidió que todos los informes sobre los planes de invasión a Rusia eran falsos y se negó a tomar algún tipo de medida de protección. ¿Qué habría pasado si Rusia se hubiera preparado para detener la invasión alemana? ¿Es posible que hubieran podido detener a los alemanes en la propia frontera, con lo que el contraataque ruso habría comenzado rápido, muy pronto, probablemente finales del 41, principio del 42, mucho antes de los que los angloamericanos hubieran iniciado la invasión de Europa, de manera que Rusia podría haber derrotado y conquistado sola Alemania? Si esto hubiera pasado, el acuerdo de rendición y de partición se habría firmado en unos términos muy distintos a los que se firmaron. De hecho, es más probable que Alemania entera hubiera quedado bajo la órbita comunista. De haber ocurrido esto, es evidente que el mundo actual sería muy diferente. Bueno, esto no pasó. Stalin se equivocó, pero Hitler también. Si en algún momento hubiera creído en la buena fe de Stalin, como Stalin lo hizo con él, nunca hubiera atacado a la URSS, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de haber podido. La verdad que no sé por qué recordé esta mañana esta historia. La recordé, la quería contar. Un profesor de historia que tuve en la facultad, Da Silva, de apellido, no me acuerdo el nombre. Él decía que no había que analizar los supuestos, porque no tienen sentido. Es una pérdida de tiempo analizar qué hubiera pasado si. Coincido. Hay una frase que dice: quien no estudia su historia está condenado a repetirla. Yo no quiero volver a las políticas neoliberales de los 90. No quiero que el FMI controle la economía de nuestro país. No quiero que la ley no se cumpla. No quiero impunidad. No quiero violaciones a los derechos humanos. No quiero otra guerra. No quiero otra dictadura. No quiero violencia. No quiero desocupación. No quiero analfabetos. No quiero porque los conozco, porque ya lo vivimos. Y elijo que no quiero. Y bien sabemos que en este mundo no hay nada que esté tan mal
que no sea susceptible de ser empeorado. Natalia Petinari en Radio 10 Rosario. Presente perfecto. Hasta las 12.